paz del Señor sea con todos y cada uno de ustedes, queridos amigos y hermanos. Es para mí una bendición muy grande poder dirigirme a todos ustedes a través de este medio, como se está haciendo en este tiempo durante la pandemia, pero con la gratitud del Señor de haber estado de manera presencial con ustedes también este año, justo antes que comenzara la cuarentena. Y quiero desde aquí agradecer a Dios por la vida. En primer lugar, agradecer al Señor por la vida de quien fue vuestro pastor, el que me participó para estar con ustedes de manera presencial, el pastor José Guzmán, quien ya está en la presencia del Señor y por quien tenemos que estar orando por la esposa, las hijas y la descendencia de este siervo de Dios, un gran amigo con quien hemos viajado a uno y otro país y sobre todo hemos visto la mano de Dios, del Señor en este mover evangelístico que hemos compartido de manera muy elocuente, porque el Señor pone su palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones y a través de nuestra vida podemos transmitir ese mensaje donde quiera que vayamos. Y por supuesto, en este tiempo agradecer al pastor Jorge Cuellar, a su esposa Lola, por la oportunidad también que me brindan de estar aquí con ustedes. Y yo estoy seguro que este es un tiempo donde el Señor está tomando la iglesia, ¿no es cierto? El Señor no ha dejado de pastorear la iglesia, de apacentar la iglesia. Pero evidentemente es otra etapa de la vida de la iglesia. Pero la etapa no solamente nueva es para ustedes, queridos hermanos de la iglesia de Chaclacayo, aquí en Perú, Lima, Perú, sino que también lo es para todo el mundo. Y hoy se habla de una nueva modernidad, ¿no es cierto? Y alguien dijo que esta pandemia, al término de esta pandemia, si salimos vivos, dijo alguien, será el comienzo y la gran oportunidad para todos los sobrevivientes. ¿Sabe una cosa? De la mano con el Señor siempre hay una nueva oportunidad. No tienen que ocurrir estas cosas para que podamos tener nada menos que la aspiración a una nueva oportunidad. Sin embargo, valga la oportunidad, el tiempo en el que estamos viviendo, tan difícil, por cierto, tan crítico, pero que los cristianos podemos tener en el Señor Jesucristo, nada menos que al amigo fiel, a ese pastor maravilloso que cuida de cada uno de nosotros y que nos ha prometido su presencia todos los días hasta el fin. Y quiero compartir con ustedes, nada menos hablando de la oportunidad, lo que Dios tiene para nosotros, puso en mi corazón para compartir con ustedes también. Y voy a empezar con el libro de Jeremías. En el libro de Jeremías, el capítulo 17, el versículo 5, dice: Así ha dicho el Señor, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor. Será como retama en el desierto y no verá cuándo viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Fíjense, nos habla de algo, de una devastación para aquel que pone su corazón, que pone su esperanza, que pone sus intereses, ¿no es cierto?, en el hombre mismo. Viene una devastación, porque el hombre que confía en el hombre queda devastado, tarde o temprano. Sufrirá las consecuencias de no haber buscado a Dios. Y la Biblia, desde el principio hasta el fin, su mensaje maravilloso es: busca a Dios. Nos lo dice por todas partes y sobre todo a través de Jesucristo. Y entonces es un tiempo en el que mucha gente hoy en día está confiando en sí mismo, a pesar de la pandemia misma. Podríamos pensar de que el hombre está sensible para buscar a Dios, pero no necesariamente es así, porque como se habla tanto de la nueva normalidad, piensa que su nueva normalidad será nada menos que la gran oportunidad de su vida para salir adelante, para poder alcanzar lo que no alcanzó nunca, y solamente cree que tiene que ser optimista, solamente cree que tiene que reinventarse y cree que solamente tiene que volver a reestrenarse. Pero usted sabe que la palabra de Dios nos dice que el vino nuevo no se pone en los odres viejos, sino en odres nuevos. Y lo que Dios nos brinda en su palabra, lo que el Señor nos ofrece a cada uno de nosotros, es vino nuevo permanentemente a través de su Espíritu Santo. Y los odres nuevos, esos recipientes,
Somos cada uno de nosotros los que tenemos a Jesucristo y podemos aprovechar y disfrutar realmente de esa plenitud de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, que a través de Cristo nuestro Padre Celestial nos da. Pero hoy en día la gente es muy sabia en su propia opinión. Hoy en día el hombre cree saber cómo salir de esto. Es más, la esperanza del hombre no está en Dios. La esperanza de la humanidad está puesta en la próxima vacuna o vacunas que puedan aparecer en los próximos meses. Y la esperanza sigue puesta en el hombre por el hombre. Y yo creo que la iglesia, usted y yo, querido amigo y hermano, tenemos que hablar mucho más de Jesucristo. Tenemos que predicar al Señor Jesús. Este es un tiempo para que usted haga una relación de nombres, los ponga en su directorio del teléfono, los pase al WhatsApp y comience usted a enviar versículos bíblicos, si no todos los días, 3 veces por semana, de una u otra manera. Usted va a comenzar a ver que va a producir una nueva actitud en esa persona que recibe esos versículos. Y algunos de ellos se acercarán a ustedes, le llamarán y le dirán, oye, tú que estás más cerca de Dios, tú que vas a la iglesia, tú que lees la Biblia, está pasando esto con mi hijo, o mi esposo está sumido en una gran depresión. Y evidentemente van a comenzar a evidenciar sus flaquezas y sus debilidades, porque así somos. Usted y yo por naturaleza somos vulnerables y somos frágiles. Por eso es que el Señor siempre nos abre sus brazos para que acudamos a Él y podamos vivir en esta nueva normalidad que para nosotros no es nueva, porque el Señor sigue siendo el mismo, sus promesas siguen siendo las mismas y la vida en Jesucristo y la vida en abundancia siguen siendo la misma. Pero para la gente del mundo que se cuelga, por decir de alguna manera, de esta nueva normalidad, piensa que porque vino otra etapa en el mundo, se juega su gran oportunidad. Y no necesariamente es así si no caminas de la mano con el Señor. Y es entonces que el profeta Jeremías va a decir, bendito el varón, estoy en Jeremías 17, versículo 6, bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es Dios, porque será como el árbol plantado junto a aguas, que junto a corrientes echará sus raíces y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. La palabra de Dios dice que hay bendición para el hombre o mujer que confía en Dios. Y mi pregunta es, ¿seguimos confiando en el Señor? Usted y yo que conocemos a Cristo como Señor y Salvador, ¿seguimos confiando en Dios? Y para usted que quizás está algo distante de Dios, permítame expresarle lo siguiente. Usted que nos va a comenzar a ver a través también de la internet, permítame preguntarle lo siguiente a usted. ¿Se está acercando a Dios? ¿Está reconociendo que confiar en la fortaleza, en el brazo del hombre, tarde o temprano nos lleva al fracaso? Tarde o temprano nos lleva a la muerte, ¿no es cierto? Porque la palabra de Dios dice que el hombre en su propio parecer, ¿no? En su propio camino, piensa que está muy bien en su camino, pero su fin es camino de muerte, cuando Dios no está en ese camino. Y tenemos que buscar a Dios. Es el tiempo para buscarle a Él. Querido amigo y hermano, la nueva modernidad de la cual se habla no es que mágicamente las cosas cambian, no. La nueva modernidad solamente puede ser nada menos que una nueva vida con Cristo Jesús. Y será una modernidad hasta la eternidad. Y será una modernidad que no cambia, porque de eso se trata. Todo lo que está en la palabra de Dios, los principios de la palabra de Dios, nos llevan a una vida estable, dinámica, pero estable, con sus, yo diría pues, metas altísimas, esfuerzo que hay que desplazar, pero estable, con proyectos casi imposibles en nuestras fuerzas mismas, pero estable, y pudiendo ser alcanzadas estas metas si es que vamos de la mano del Señor. Porque el hombre y la mujer que va de la mano de Dios siempre llega a su destino. Por eso es que me entusiasma la palabra de Dios, porque la nueva modernidad está aquí. La nueva modernidad empezó del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Es una modernidad que
nos acompaña de por vida a los que estamos ya caminando en la senda de nuestro amado Señor Jesucristo. No hay nada nuevo para nosotros, porque lo único nuevo siempre es el Señor Jesús. Lo único nuevo siempre son sus promesas. Lo único nuevo siempre es la gracia de Dios, que cada día que amanece tenemos una nueva son sus misericordias, dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Cada día son nuevas sus misericordias. Ahora, es interesante, querido amigo y hermano, darnos cuenta que aquí en la palabra del Señor, entre otras cosas que se habla acerca de la bendición del varón, comprende el hecho que dice será como árbol plantado junto a las aguas. Nosotros sabemos bien que cualquier planta, ¿no es cierto?, que esté a la ribera de un río, a la ribera de un riachuelo, va a alimentarse mucho mejor del agua, ¿no es cierto? Va a absorber el agua necesaria para su crecimiento, para su existencia. Y en la palabra de Dios, la fuente de agua, nada menos que viene por el Espíritu Santo, que lo produce el Espíritu Santo, corrientes de aguas que se producen en la vida de uno que ha vivido en sequedales, que cuando no teníamos a Cristo vivíamos en el desierto, que cuando no teníamos al Señor Jesús vivíamos aislados, ¿no es cierto? A pesar de poder estar rodeados de tanta gente, pero vivíamos aislados, en una soledad terrible. Mucha gente en casa probablemente, pero solos en ese fuero interior, en nuestra mente y corazón, vivíamos una soledad, la soledad de Dios, que es la que realmente mata. Poco a poco nos va matando, porque Dios nos creó, y cuanto más nos distanciamos de nuestro Creador, vamos muriendo. Y se nos dice también en este pasaje de Jeremías capítulo 17, versículo 8, dice que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Es interesante dos cosas aquí. En primer lugar, que siempre estará fresco. Dice que su hoja siempre estará verde. Vale decir que siempre estará moderno, ¿no es cierto? Si queremos ponerlo en estos términos que el mundo lo pone hoy en día. Siempre estaremos, no tenemos que reinventarnos, porque siempre estaremos frescos, lozanos. Siempre tendremos deseos de vivir, ¿no es cierto? Siempre tendremos deseos de avanzar. Un cristiano debe tener un plan de vida. ¿Qué estaremos haciendo de aquí a 3, a 5 años? No está mal proyectarse, y es bueno hacerlo, sabiendo que Dios está con nosotros, y el Señor ha dicho, mientras sigas amaneciendo, tú sigue avanzando, sigue aspirando, sigue creciendo, mientras sigas amaneciendo. Cuando yo te diga hasta aquí nomás, pues hasta aquí nomás. Así que luz verde tiene usted y yo. La palabra de Dios nos da luz verde. Nunca piense que una idea es muy descabellada porque es imposible probablemente de lograrla. Si Dios ha puesto eso en su corazón, ore por esa situación, ore por esa visión. No lo comparta con todo el mundo necesariamente, porque va a ser bombardeado con pensamientos de a tu edad esto ya no vas a poder hacer, a tu edad eso está bien, es imposible, si fueras más jovencito, si fueras 10 años menor, 20 años menor, podrías aspirar a esto, al otro. No, en la palabra vemos que todo hombre o mujer que buscó a Dios, que dependió de él, la edad no significó ningún tropiezo, no significó ninguna limitación, no significó ninguna barrera. Ninguna. Y me acuerdo aquí de algunos grandes siervos de Dios, ¿no es cierto? Como el doctor Billy Graham, ¿no? Que en la década, cuando él está cumpliendo los 90 y pico años, es que la muerte le sorprende, ¿no? Luis Palau, ¿no es cierto? Un gran evangelista también entre los latinos y también en el mundo de habla inglesa, actualmente con 85 para 86 años, y sin embargo sigue dictando conferencias a través del Zoom en este momento, aun cuando los médicos le dijeron hace casi 3 años que solamente tendría meses de vida, y él dijo, bueno, ustedes hacen su trabajo y me dan un diagnóstico que es humano, pero yo quiero confiar en lo que me dice Dios, porque el diagnóstico de Dios me dice que todavía voy a seguir predicando el Evangelio. Sin embargo, él sabe, es consciente que en cualquier momento puede partir como cualquiera de nosotros, pero él dice, si yo estuviera aislado, si yo no estuviera comprometido con el Señor, hace rato me hubiese muerto, evidentemente.
que así ocurre. Se nos vienen todos los achaques encima cuando dejamos de seguir hacia Jesucristo, ¿no es cierto? Y la palabra pues es muy sabia al respecto. Y otra de las cosas que dice, en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Note que la Biblia no dice que no tendrá sequía. Sí, habrá sequía. En este momento estamos viviendo un tiempo de sequía. La pandemia ha afectado la salud, primordialmente física, está afectando la salud también emocional. Hay mucha gente con depresión, con ansiedad, no puede dormir, tiene que tomar pastillas para poder conciliar el sueño. En este tiempo de sequía también es una sequía económica, ¿no es cierto? En la finanza, la economía de la familia. Hay una sequía, evidentemente, pero recuerde la promesa del Señor maravillosa cuando dice, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Yo no sé ustedes, pero sin embargo, creo que muchos cristianos, ¿no es cierto?, sin tener un trabajo en este momento están laborando, están comiendo rico, ¿no es cierto? Nuestro caso es también aquí, por la gracia de Dios. Sin tener un trabajo, ¿no es cierto? Un trabajo que justifique las comodidades que uno tiene en el Señor, que justifique, sin tener un trabajo que justifique todo lo que hay en la mesa para comer. Un trabajo que realmente, que aun cuando está ausente, nuestro Dios no ha parado de trabajar. El Señor sigue siendo el gran proveedor. Para Dios no hay pandemia. La pandemia es para nosotros. Pero si seguimos confiando en el Señor se va a glorificar por encima de la pandemia y siempre habrá pan en nuestra mesa. Me gusta mucho cuando dice el rey David, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Gloria sea al Señor. Maravilloso, ¿verdad? Eso es posible solamente porque podemos andar de la mano con el Señor. Claro, la gente que no conoce a Cristo se espanta, ¿no es cierto? Está aterrada. Lamentablemente hemos sido testigos de mucha gente que en distintas partes del mundo se ha suicidado, ¿no es cierto? Se ha suicidado. Y ese es todo un tema, el suicidio. Sería bueno que compartir en algún momento acerca de eso. Pero el suicidio significa que, humanamente hablando, no encontré ninguna solución. Es decir, el preámbulo para eso, para ese escenario, es que no encontré salida. No encontré salida. Sin embargo, estamos hablando de usted que conoce a Jesucristo, de usted que aún quizás no le conoce, pero puede acercarse al Señor Jesús y puede usted decirle, Señor, ten piedad de mí. ¿Hace qué tiempo que usted no le dice a Dios, Señor, ten piedad de mí? Ahora que se vive una sequía a nivel mundial, Señor, yo me tomo de tu mano, no solamente por la sequía, sino porque reconozco que te necesito. Yo tengo probablemente, le diga usted al Señor, tengo una sequía en el alma. Nada me llena ni me satisface. Veo películas, leo libros, me estoy culturizando, me estoy cultivando, pero mi alma está totalmente seca. Y eso ocurre cuando no buscamos el bien en el lugar correcto. Porque buscar el bien en el lugar correcto es levantar la mirada al Señor y buscarle a Él. El Señor dijo en su palabra, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Así es que nuestro corazón tiene que estar empeñado en realmente buscar a Dios. Y encontrarnos con Dios significa reconocer que le necesitamos. Significa reconocer que somos pecadores. Significa reconocer que somos seres frágiles y que requerimos de la ayuda de Él. El Señor no le niega su ayuda a nadie, absolutamente a nadie, que le reconoce a Él como su sustentador. Dígale, Señor, susténtame, sosténme, Señor. Y es interesante que aquí, en lo que la palabra sigue diciéndonos, decíamos que no dejará de dar fruto. Los cristianos seguimos dando fruto, porque oramos, porque leemos la palabra de Dios, porque asumimos responsabilidades, porque aún confinados en muchas horas de nuestras casas,
aun cuando en determinados lugares se pueda salir de tal hora a tal hora, pero aun cuando podemos estar confinados, nada ni nadie nos puede encerrar, en el sentido que privarnos de nuestra libertad de alabar a Dios, de adorar a Dios y de compartir el mensaje, el Evangelio de Jesucristo. Nadie, absolutamente nadie puede privarle de esto, ni siquiera la pandemia. Cuando nosotros buscamos a Dios de todo nuestro corazón, nos encontramos con las palabras del salmista que dice en el Salmo 59, versículos 16 y 17, dice: pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Dice: fortaleza mía, a ti cantaré, versículo 16, 17. Fortaleza mía, dice, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. ¿Quién es el Dios de su misericordia? ¿El hombre? ¿Su jefe? ¿El trabajo? Que le ha dicho que más adelante probablemente le llama para que vuelva a trabajar. Y aunque le llamara y vuelva a trabajar, ¿tendrá la solución a su problema existencial? ¿Qué pasará cuando el Señor le diga hasta aquí no más en la tierra? ¿Está preparado para ir al encuentro con su Creador? Porque solamente hay dos lugares a donde podemos ir por toda la eternidad. Una es con el Señor, a través de Jesucristo, quien murió en la cruz por todos nuestros pecados y con su sangre preciosa nos ha limpiado de toda maldad. Y el otro lugar es a un lugar por la eternidad sin Dios. No habrá el consuelo, habrá un sufrimiento eterno. Y la única responsabilidad de esa situación será nuestra. Porque aquí, dijo el profeta Joel, es el valle de la decisión. Aquí en la tierra debemos tomar una decisión: acercarnos a Dios o distanciarnos de Él. Y quiero ir terminando. Y hay una cosa maravillosa que me mueve a citar las siguientes palabras del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo, estoy leyendo en San Juan capítulo 15, versículo 12, dice, versículo 13, San Juan capítulo 15, versículo 13, dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que este. Recuerde, solo Jesucristo le demostró su amor por usted y por mí cuando Él va a la cruz a morir por nuestros pecados. Fíjate cuánto nos ha amado el Señor, que murió, se entregó por el bien de cada uno de nosotros. ¿Quién lo ha hecho por usted? Solamente el Señor Jesús. Y el Señor Jesucristo dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Usted y yo, que ya tenemos a Jesús, solamente tenemos que hacer lo que Él nos manda, no lo que manda nuestro corazón, no lo que mandan nuestros pensamientos, no lo que mandan nuestros impulsos, nuestros deseos, sino lo que manda el Señor. ¿Y cómo saber que estamos andando en la línea del Señor? Cuando hay paz. Simplemente eso. Tengo la paz de Dios. Los demás me dicen: no lo hagas, no vayas por ahí, no es el tiempo para invertir, eso no va a funcionar. Y usted dice: no, yo he orado al Señor y tengo paz en mi corazón. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es decir, aún supera mi entendimiento, supera mi razonamiento. La paz de Dios va a gobernar mi vida y me dirá: estás bien, buen siervo y fiel, va bien. Y si usted quiere tener esa vida de la cual estamos hablando, recuerde que Jesucristo murió en la cruz no en vano, sino para bendecirle a usted ahora, aún en medio de la pandemia. Ha tenido que ocurrir la pandemia, quizás en su propia vida, en su propia experiencia, para que usted abra los ojos. Dios le dé la oportunidad de escuchar este mensaje. Pero estoy seguro que Dios le ha hablado mucho antes ya. El Señor le ha hablado por las circunstancias mucho más antes. Y el Señor Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si usted quiere recibir a Cristo en su corazón en este momento, y eso no significa estar en una religión o cambio de religión, cambio de hábito, no significa nada de eso. Solamente significa reconocer nuestra necesidad de Dios para comenzar a tener una relación personal con Él. ¿Quiere recibir a Cristo en su corazón?
reciba usted a Cristo repitiendo estas palabras así en oración. Diga: Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que te necesito. Señor, no tengo paz en mi vida. Señor, no solo te pido por mí, te pido por mi familia, pero empieza en mi propia vida, Señor. Señor, abro la puerta de mi corazón y te recibo en este momento como mi Señor y mi Salvador personal. Amén, amén. Que el Señor le bendiga a usted. Queridos amigos, hermanos de Chaclacayo, en primer lugar, y los hermanos y amigos de todo el mundo, reciban un abrazo enorme. Para mí es una bendición compartir con ustedes. Me gozo compartiendo la palabra de Dios y agradezco la oportunidad del Señor de haberme dirigido a ustedes. Que el Señor bendiga a vuestros pastores, el pastor Jorge Cuellar, Lola, que el Señor bendiga a todo el equipo ministerial, a todo el liderazgo, a toda la congregación, y Chaclacayo sea el faro que alumbre a toda una ciudad y más allá de los linderos de la ciudad también, y por qué no, más allá del país también, hacia afuera, al extranjero, por la vida de cada uno de sus miembros. Un abrazo grande y que el Señor les bendiga.